libro y por eso me atreví o sea, a escribirle. Qué raro. Bueno, Ujú. ¿en qué les puedo ayudar? Dicen, disculpe una consulta, verá. Bueno, no estoy tan clara en el deber que nos mandó de la semana 4, donde dice, indique 5 rasgos de la personalidad y justifique su respuesta con investigación. O sea, ya los 5 rasgos ya leí del libro, también investigué en Google y todo. Pero esto de justifique su respuesta con investigación, o sea, cómo le hago eso? Espéreme un ratito, voy a entrar a la plataforma para que ustedes puedan. Ahí dice, identifique 5 rasgos de personalidad que se espera tengan los colaboradores en la actualidad y justifique su respuesta con investigación. Es decir, si yo digo que en la actualidad los colaboradores deben tener la capacidad de innovación, entonces yo justifico por qué creo que esa es una de las características de personalidad que puedan tener. ¿Por qué? Porque creo que si ustedes averiguan, ustedes pueden mirar que en la actualidad los cambios que se dan dentro de las empresas o por la globalización y por los adelantos inclusive del conocimiento, de la tecnología, las personas o los colaboradores deben estar en constante cambio y en constante innovación. ¿Bien? Ajá. Ustedes lo que van a investigar es cuáles son las características de personalidad de los colaboradores que deben tener en la actualidad y por qué. La justificación es el por qué deben tener esas características en la actualidad. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, porque hay justificación para eso, ¿no es cierto? Porque yo creo que por ejemplo, que sean proactivos. ¿Por qué la proactividad? Porque en la actualidad se considera que es importante que los colaboradores puedan lograr resolver los problemas que se les presenta cotidianamente. Porque cada vez la posición de jerarquía dentro de las empresas cada vez es más plana y por lo tanto deben tener la capacidad de toma de decisiones, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de manejo de información, no solamente del puesto que le corresponde, sino de todas las posibles soluciones que se tengan frente a un problema. Entonces, esa es lo que podría plantearse como la justificación. Entonces, investigan cuáles son las características de personalidad y ahí van a encontrar el porqué. Y entonces ahí también citan, ¿no? De acuerdo a la investigación que se ha hecho en tal libro o en tal página, se habla de que estas son las características que deben tener y justifican la realidad de lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, esa es un poco la idea del trabajo. ¿Por qué? Porque en la actualidad también para entrar en las empresas se hace una evaluación por competencias, ¿no? Son las competencias relacionadas con las características individuales, relacionadas también con esta respuesta de personalidad y obviamente también
con lo relacionado en cuanto a las características que se tiene en cuanto a la profesionalidad, cuáles son las competencias profesionales que se tienen. Entonces, la mezcla de esas dos características van formando una forma de respuesta conductual que espera que los empresarios llegue a ser de productividad, ¿no? De eficiencia, de eficacia en lo que necesitan dentro de las empresas. Entonces, la personalidad, como ustedes deben haber visto en la presentación, la personalidad está formada por esta parte de la formación, por el tipo de educación dentro de su espacio de familia, dentro de las características culturales, dentro de la formación de sus pares. Todo eso está relacionado con esa forma de experiencia y vivencia que tienen a lo largo del tiempo. Pero también está determinada por el temperamento. El temperamento es una forma de respuesta de la funcionalidad del sistema nervioso. Entonces, la personalidad está formada por estas dos, ¿no? El temperamento, que es la funcionalidad del sistema nervioso que puede ser heredado, versus las características que les digo, ¿no? De crianza, de cultura, de relaciones interpersonales, de los pares también, o sea, cómo ha ido su proceso de crianza a través de eso. Y versus la formación académica también, o la formación a lo largo de su vida estudiantil, van forjando estos rasgos de personalidad. ¿Sí? Y luego tienen ustedes un link, no sé si ustedes lo vieron. En ese link lo que quiero es que ustedes hagan quiero que hagan ese test de personalidad para que luego me hagan la captura de pantalla y que puedan enviarme para ver cómo ustedes se hacen un proceso de análisis de sus propias características de personalidad. Licen, yo ya hice ese test, entonces me salió medio, decía medio, 6.47 me parece que salió, o 7.46, algo así, pero me salía medio. Ya. Entonces, bueno, como no sé mucho de psicología, pero igual ahí me salía un poco de cosas, o sea, creo que depende de varios aspectos, ¿no? Según lo que usted nos mandó, de todos los rasgos de personalidad, porque ahí habían, o sea, algunos rasgos que salían, no solamente era uno, sino varios. Así es, así es. Y la idea de esta evaluación es que ustedes hagan a ver, nosotros en las características de personalidad se pueden ir cambiando a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque están sujetas a lo que les digo, ¿no? A este producto de la experiencia, a este producto de la educación, a ese querer transformar ciertas características que en mí no me están permitiendo hacer un proceso adecuado en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida profesional. Y se puede hacer este cambio, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez los seres humanos tenemos que prepararnos para los nuevos retos que tienen, ¿no? A través de la vida profesional, lo que les decía, la tecnología, la innovación, el estar a la vanguardia de los conocimientos. Entonces, todo esto también va forjando nuestra personalidad, ¿no? Si antes tenía, no sé, dificultades para poder socializar, por ejemplo, yo sí puedo mejorar eso, puedo hacer un proceso de entrenamiento. Ahora inclusive las psicólogas se dedican a trabajar en mejorar o en fortalecer estas habilidades de sociabilidad, porque es fundamental en la adquisición de las relaciones interpersonales, que finalmente son importantes en el trabajo también. Entonces, esto es lo que quiero, que ustedes se den cuenta cómo estoy yo. Y no solamente a través de la respuesta, digamos, al final, sino cuando ustedes contestan las preguntas y se hagan una autoevaluación. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cuáles son las características que hacen que yo sea una persona, no sé, por ejemplo, positiva, o que sea una persona que no logra manejar o gestionar las emociones, o que en ocasiones no logra tener una buena comunicación? Si yo me hago ese proceso de autoanálisis,
entonces yo determinaré que sí hay cosas que sí tengo que cambiar. ¿De acuerdo, chicos? En la, esos son la actividad que tienen que hacer, ¿no? Yo les he puesto, siempre les estoy poniendo hasta el sábado. Me han venido diciendo, y esta semana tenemos 4 de diciembre, ahorita les voy a cambiar para que puedan presentar inclusive hasta el domingo estas actividades. No sé cómo les ha ido en las otras actividades, pero hasta el día lunes, que ya se acaba la 4ª semana, o sea, hasta el sábado, yo voy a revisar cómo están sus, sus trabajos, cómo está su avance, y en base a eso también tendremos que luego posteriormente hacer una pequeña evaluación. También ahí tienen sobre teorías de motivación, ¿no? Que también es importante poder trabajar. Ustedes vieron en la plataforma, ustedes tienen la guía también. No sé si ustedes están revisando la guía, porque es importante, y ustedes tienen los contenidos, ¿no? Y si quieren vamos un poco a revisarlos, también como lo hemos estado revisando en las otras ocasiones. Por ejemplo, aquí ustedes tienen la guía. En la guía, chicos, ustedes tienen los contenidos de la materia en la que ustedes tienen unos resúmenes mucho más sencillos de comprender, pero sí es importante que vayan revisando, por ejemplo, en el libro base. También tienen mucha información que es valiosa, digamos, para su formación. Este tema que ya hemos pasado en la semana 2, pero voy a ir a la semana 4. Y en la semana 4 está sobre las teorías de motivación, la motivación y la personalidad. Aquí está sobre las teorías de la motivación, que son súper interesantes, que vayan leyendo, y identificar las características de personalidad. Y aquí tienen un pequeño test, ¿no? Para también determinar cuánto están conociendo. En esta semana también les voy a subir un material o una presentación de lo que es motivación, porque he visto que está solamente de personalidad. Les voy a subir esta presentación también de motivación, que es un tema muy interesante. La motivación está en la presentación, está desde cuáles son las diferentes teorías de motivación que en la actualidad se maneja con el objetivo de que podamos conocer estas teorías y desde eso poder trabajar en haciendo un programa de motivación o motivando a las personas que trabajan como colaboradores en las diferentes empresas en que ustedes van a trabajar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Esta semana es bastante sencilla, pero lo que sí quisiera es que revisen la información de las diapositivas. Y ya hoy día mismo les voy a subir, en este momento les voy a subir esta presentación sobre motivación, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan. ¿Algo más que ustedes tengan alguna duda? Es bastante, como siempre les digo, es bastante sencilla de comprender, pero es que sí hay que revisar el material. Esto les va a ayudar luego, posteriormente, a hacer sus evaluaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer?
están claros con sus actividades lo que tienen que hacer. La verdad es que no son actividades complicadas, pero como les digo, tienen que hacerlas. Ahorita mismo les sigo, ¿no? Aquí tienen ya otra presentación sobre las teorías de motivación. ¿Sí? Para que lo lean también y para que puedan entender. Entonces, ahí está nuevamente esta información. Quisiera que la revisen y cualquier novedad ya me la van comentando. ¿Algo más que quisieran comentar? Licenciada, muy buenas noches. Una consulta. ¿La personalidad innata de una persona tiene que ver con el temperamento? O sea, ¿es lo mismo o es algo similar? ¿O son conceptos diferentes? No, Rocío, les acabo de decir que la personalidad tiene estas dos componentes, ¿no es cierto? El temperamento. Y el temperamento está relacionado con en la funcionalidad del sistema nervioso. Todos los seres humanos tenemos el sistema nervioso que está constituido por lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central, digamos, está toda la parte que está dentro de nuestro encéfalo, de nuestro cerebro, todo lo que es la médula espinal. Y en el cerebro está todo lo que son las funciones cognitivas, las funciones emocionales, las funciones relacionadas con el manejo de las percepciones de lo que es lo que está en nuestro alrededor. Y esa funcionalidad de este sistema nervioso está relacionado con cómo nuestro sistema nervioso puede funcionar o con mayor sensibilidad, digamos, o con menor sensibilidad. Por ejemplo, ustedes han visto los niños que dicen que son hiperactivos. Su sistema nervioso es súper rápido, funciona muy rápidamente y pueden llegar a ser personas impulsivas, personas que no logran controlar sus emociones, porque todo lo viven como que muy, muy sensiblemente, ¿ya? Es porque su sistema nervioso es así, funciona así.
Y este es el temperamento. Hay otras personas que, por ejemplo, son súper tranquilas, que desde pequeñito les dijeron, eres súper tranquilito y no molesta mucho, verme un montón. Está relacionado también con ese sistema nervioso. Y por lo tanto es cómo funciona ese sistema nervioso. O otras personas son como más estables, son como tranquilos, pero tampoco tan tranquilos. Esta es esa respuesta de funcionalidad que está el sistema nervioso. Que esto puede ser inclusive, tenemos ciertas características de herencia. Pero también hay esta parte que les decía que es la educación, que son nuestra cultura, que son nuestros valores, que son nuestros pares, la relación que tenemos, la comunicación, los vínculos, las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Todo esto representa lo que es la crianza. Y esto es lo que, a lo que se refiere el carácter. Por lo tanto, la personalidad está determinada por el temperamento y por el carácter. El carácter es lo que nosotros adquirimos a lo largo de esta crianza. El carácter puede dominar al temperamento. Por eso les decía que nosotros sí podemos cambiar nuestra personalidad a partir un poco de cambiar nuestro carácter, de modificar nuestro carácter. Digamos que soy lo que les decía recién, es la persona súper sensible, soy interactivo y mi funcionamiento, el temperamento es rapidísimo, no logro a veces controlarlo, pero yo tengo una educación que desde pequeño me ayudaron a tener normas, a ser organizado, a saber tener estas herramientas que los papás con la crianza te dicen, ¿no? Que se tome tiempo antes de tomar una decisión, que respire, que se autocontrole, tiene espacios de manejo con normativas claras. Eso permite que yo vaya modificando y sosteniendo esta funcionalidad del sistema nervioso y vaya construyendo una personalidad que no tenga este temperamento impulsivo, violento, sino que más bien sea una persona que a lo largo de su educación fue dominando el sistema nervioso para lograr un equilibrio. Por lo tanto, la personalidad y los rasgos de personalidad sí se pueden cambiar a través del carácter. Entonces, son distintos, pero el uno puede dominar al otro. No logramos esta educación a través del carácter o de la formación, podemos llegar a no sostener esta funcionalidad del sistema nervioso. Entonces tenemos personas que siguen siendo súper irritables, que son impulsivas, que responden de manera violenta a lo que se les dice, que sus decisiones son a veces sin pensar muy bien. Entonces ahí es cuando no ha logrado dominar ese temperamento que está relacionado con la funcionalidad. Y esto obviamente perjudica su vida. Las personas que no pueden gestionar muy bien sus emociones, que no logran manejar las relaciones interpersonales porque son impulsivas, porque no piensan antes de hablar, que decimos. Entonces todas estas cosas no le permiten tener a veces buenos vínculos y relaciones, no solamente en su vida personal, sino en su vida profesional también. Y por lo tanto hay dificultades. Lo que les decía, ¿qué piden ahora las personas que están dentro del proceso de reclutamiento? Piden personas que tengan la capacidad de gestionar sus emociones, que tengan, les dicen también que sean resilientes, ¿no? Porque ahora se habla mucho de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de saber resolver dificultades, gestionar sus emociones para poder enfrentar situaciones difíciles, ¿no? Pero eso está relacionado con esto, con la personalidad. Y por eso es que es importante el poder determinar esto para poder ir cambiando, para poder ir modificándome en relación a mis necesidades casi que de sobrevivencia en el mundo.
Otra de las características de personalidad es que sean personas extrovertidas, que sean personas que logren comunicarse adecuadamente, que sean personas que tengan la capacidad de la que les decía de innovación, que se adapten a las nuevas realidades tecnológicas y de desafíos en la actualidad. Entonces, estas son unas características y como les decía, se plantea dentro de perfiles, ¿no? Los perfiles están estas competencias y estas características que son las que están relacionadas con la persona. Eso, Rocío, entonces, la personalidad está formada por estos dos elementos, el temperamento y el carácter, y ya les digo desde dónde viene. Ahora, nosotros, humanos, es importante que planteemos que toda actitud viene de un proceso también de pensamiento. ¿Y qué está en nuestro pensamiento? ¿Por qué a veces tenemos actitudes que no entendemos? Porque detrás de cada actitud hay un pensamiento y una emoción. Los seres humanos estamos formados de pensamientos, emociones y acción. Nuestro pensamiento Perdón, nuestra licenciada, emoción. como que le movió un poco el micrófono y se le escucha un poco distorsionado. ¿Cómo? Se le escucha un poco distorsionado. Ya. ¿Ahorita ya me escuchas? Hay un ruido, hay un ruidito, ¿Cómo? hay un pequeño ruido. ¿Pero no me escuchan bien? Ahí le escuchamos, ahí está mejor, licenciada, gracias. Entonces les decía que estas características de personalidad están determinadas por el temperamento y carácter que les acabo un poco de explicar. Por eso les decía que en las empresas te piden esos rasgos o características de personalidad que determinan un mejor éxito para un determinado puesto, ¿no? Si yo voy a hacer un proceso de atención al cliente, por ejemplo, debería ser una persona que tenga mucha capacidad de comunicación, mucha capacidad de empatía, porque también puedo entender la necesidad del cliente y desde esa entender la necesidad poder lograr que estas personas sean fieles a la empresa. El fin de semana tenía un primo que decía que quería comprar los muebles y me fui a comprar los muebles y me encontré con una chica que vendía los muebles. Creo que estudiaba psicología, que estudió psicología, decía, porque es súper bueno y me decía, ay, yo sí le entiendo lo que usted quiere y quiere esto, y qué le parece esto, usted le parece que es súper visual, entonces le gustan las cosas que tengan esto, ¿no? Que tengan, y él le vendió y es una persona que le cuesta mucho comprar. Entonces él decía, qué buena personalidad de la chica, porque logró como que entenderme, ser empático en el yo. Entonces, una persona que trabaja, por ejemplo, con atención al cliente, necesita tener estas características, ¿no? De comunicación, de empatía, que sea extrovertida, que tenga inclusive buen humor para llegar al cliente. Entonces, de acuerdo a estas características de personalidad, podemos ubicar a las personas también en el puesto adecuado. Digamos que una persona, no sé, que está en el departamento tecnológico, que no necesita mucho esta comunicación con el cliente, sino que tiene más bien que trabajar en el mantenimiento de sede en una plataforma, de los sistemas de gestión que se tiene dentro de las empresas. Y no tiene mayor contacto social. Entonces, no necesitaremos como una característica que sea extrovertido, sino que tal vez sea una persona muy organizada, minuciosa, que sea muy responsable, que tenga la capacidad de poder entender también a los colaboradores para poder ayudarles, que tenga esa capacidad de servicio a los demás. Entonces, estas características de personalidad se tienen que adecuar a la necesidad del puesto para que sea más productivo, que la gente se encuentre bien y que produzca además. Entonces, por eso es que es importante estudiar la personalidad, pero también la motivación. Son
en la actualidad, ¿qué motiva a los colaboradores? Y las motivaciones también están relacionadas con cada grupo generacional. Por ejemplo, ¿qué les motiva a la generación, ahora la generación Y? Son los millennials, ¿no? ¿Qué les motiva a ellos? Tal vez, si hacen un análisis de las motivaciones de ellos, estaría relacionado, por ejemplo, de que en las empresas haya horarios flexibles, de que se les dé la posibilidad de trabajar en proyectos que no tengan un periodo tan largo de tiempo, que les capaciten, que tengan la posibilidad de crecimiento profesional. Todas estas son las características de un grupo generacional. Ustedes como talento humano tienen que entender cuáles son las motivacionales, las motivaciones de los grupos generacionales, pero también cuáles son las teorías que respaldan el entender las motivaciones que tienen las personas. Desde los investigadores de hace algún tiempo atrás, ya han ido entendiendo, por ejemplo, que nosotros los seres humanos nos motivamos en primera instancia para trabajar, es para satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿no? Así dice Maslow en su pirámide. Las necesidades básicas son lo primero que tenemos que cubrir. Por eso es que se habla inclusive del sueldo básico, ¿no? Como que para tener la capacidad, no sé, de tener un techo y de tener algo para alimentarse y abrigarse, ¿no? La primera cuestión. Luego tenemos otro tipo de necesidades que están relacionadas con la seguridad. Debo tener algo que me da seguridad. Un seguro médico, o una casa, tener la posibilidad de tener ya una estabilidad, digamos. Pero también tenemos necesidades a nivel social. Los seres humanos nos manejamos y buscamos un vínculo social, alguien con quien estar, y por lo tanto nuestros colaboradores se motivan cuando hay estos espacios de interrelación, de amistad, posibilidad de que ellos estén dentro de un sistema que maneja la vida en relación a los vínculos que pueden establecer dentro de la empresa. Y otra cosa que los seres humanos buscamos es el reconocimiento, que nos reconozcan o que valoren lo buen trabajadores que son, necesitan ese estímulo de reconocimiento. Y en base a eso, por ejemplo, en las empresas se hacen esto, ¿no? Reconocer cuál es el mejor colaborador, cuáles son las personas que pueden llegar a hacer un proceso de ascenso. Todo esto motiva a las personas. Y otra cosa es que, por ejemplo, todos los seres humanos necesitamos sentirnos exitosos. Entonces, llegar a cumplir metas a nivel profesional, de crecimiento profesional, ¿no? De cumplir la posibilidad de autorrealización. Si yo necesito un puesto mejor para autorrealizarme, sentirme bien. Esa es una de las teorías, ¿no? De Maslow. Pero hay otras teorías de la motivación que se plantean mucho en esta capacidad que los hombres tienen, o los seres humanos tenemos, de competencia, competir, y entonces se crean otro tipo de motivaciones, por ejemplo, estas de compensaciones para las ventas, por ejemplo, mientras más vendes, más ganas. Entonces se motivan por una situación de éxito económico, pero también de éxito profesional, que se plantean estas motivaciones a través por objetivos. Hay otras que están relacionadas también, y ya verán ahí cuando lean en los autores, en los diferentes investigadores, que hay gente que se motiva también cuando encuentran un lugar en donde es atendida sus necesidades, no solamente económicas, ¿no? Sino también sus necesidades personales, y también están planteadas, por ejemplo, que se ocupan de los colaboradores, por ejemplo, para darles un inmobiliario acorde a la necesidad física de estar bien, cuando les dan espacios, por ejemplo,
para hacer esto de las pausas activas, cuando les dan un espacio para hacer actividades diversas en donde pueden hacer, no sé, pueden tener un espacio de recreación. Todas estas cosas se plantean en base a la motivación y a la necesidad de los colaboradores. Por eso es que hay esta cantidad de teorías que explican el cómo nosotros podemos llegar a ello, ¿no? Pero siempre habrá esto que está relacionado con el vínculo. ¿Cuánto nosotros como talento humano buscamos que los colaboradores tengan un vínculo entre colaboradores y con la empresa? Y es como antes se decía, que se ponga la camiseta, ¿no? Y está relacionado con ese vínculo de pertenencia. ¿Desde dónde pertenezco a la empresa? ¿Desde dónde pertenezco a un grupo de colaboradores? Y desde esa pertenencia yo me hago fiel, porque sé que soy reconocida, soy apreciada, tengo un proceso de crecimiento profesional y eso hace que se fidelicen los compañeros. Entonces, las teorías motivacionales nos plantean esa posibilidad de entender cuáles son las necesidades que tienen nuestros colaboradores. Y la motivación se plantea en varios factores, ¿no? ¿Qué características tiene? La motivación tiene las características de tener un objetivo, de tener una intensidad y también la posibilidad de que esto, además de que sea intenso, tenga la persistencia. Entonces, ¿cómo hago que mis colaboradores tengan un objetivo, sean persistentes en su trabajo, tengan un proceso de llegar a motivarles de tal manera que sea muy intenso el estímulo y que puedan promover una conducta positiva dentro de estos espacios? Entonces, se plantea, por ejemplo, las necesidades están relacionadas con, perdón, las motivaciones están relacionadas con mis necesidades, con mis incentivos, con ese impulso que me lleva a cumplir con objetivos dentro de mi empresa. Entonces, hay motivaciones que son internas. Estas motivaciones internas están con el cumplir mis necesidades básicas, con una tendencia natural, mis logros, ¿no es cierto? Es algo que es interno. También hay cosas externas que están relacionadas con esta parte de cómo yo incentivo externamente a los colaboradores para que estén motivados, ¿no? Fomentar esa posibilidad de crecimiento a través de estos incentivos que se pueden dar. Entonces, si ustedes revisan el material, van a encontrar todas estas teorías que son importantísimas que ustedes conozcan. Entonces, revisen esta teoría. La próxima semana, si bien tenemos ya otro contenido en la quinta semana, les voy a pedir que lean estas teorías de motivación, que lean nuevamente la presentación de la personalidad, que hagan estos ejercicios o estas preguntas que están dentro de la guía para que podamos ir ayudándoles a que consoliden el conocimiento de estos dos temas que para mí son súper interesantes. Entonces les hago esa propuesta, chicos. Este link que yo les he puesto, voy a revisar nuevamente, pero yo cada semana les pongo un link. No sé si esta semana estuvo mal, pero voy a volverlas a revisar. De todas maneras, Pilar, usted tiene mi teléfono. Inmediatamente de que pase algo, me escribe. Como hoy día les mando nuevamente el link, pero esperaría que esté bien. La semana pasada no tuvimos problemas y la otra semana tampoco. Así que eso, queridos chicos, entonces la próxima semana nos vemos para poder hablar sobre este tema. Y les voy a hacer preguntas porque sí quisiera que sea un poco más de esto. ¿De acuerdo? Sí, licenciada, de acuerdo. Perfecto. Entonces, la próxima semana nos vemos y quiero que Gracias, Luis. vean estas presentaciones porque les voy a hacer preguntas aquí, ¿ya?
Ya, Lisa, muchas gracias. Un abrazo. Linda noche. Sí.